examen físico. Sí. Buenas. Hola, buenas tardes. Ahí escucho recién. ¿Todo bien, Fede? Todo bien, todo bien. Tenía el audio apagado. Ah, Eso no escuchaba. voy a hacer el silenciar todos para que Sí, todos los que entren silenciados, porque hay gente que dale, entra y deja el micrófono abierto y hay interrumpo. sonido hogareño de fondo. Así Sí, que luego vas a tener que activar de nuevo tu micrófono. dale. Ahí está. Ya podés activarlo de nuevo. Listo, perfecto. Ahí también ya te puse como coanfitrión. Bueno, gracias. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Anita. Herramienta. Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
La guía de trabajos prácticos de hoy está en el aula virtual y también está en el OneDrive, ¿sí? Muy bien. Sería bueno comentarle a los chicos y recordarles que
A aquellos que Valeria les pidió algún arreglo en la monografía después de haberla entregado ya al aula virtual, tienen como plazo límite hoy viernes a las 24 horas para completar con las modificaciones que les hubiera solicitado. O sea, el plazo ya está vencido, el plazo de entrega ya está vencido, pero Sí. el plazo extraordinario, digamos, que el aula virtual les va a permitir colocar el trabajo arreglado para los que les ha pedido eso, vence hoy a las 24 horas. Bien. Que tengan en cuenta eso. Bien, bien. Por si preguntan o ahora hacemos otra aclaración antes de terminar. Para aclarar, creo que hay solamente un grupo en esa condición, pero es bueno que lo recuerden, que el plazo extraordinario prorrogado para la entrega de los trabajos de monografía, para aquellos que habían entregado y les pidieron algún arreglo, luego de la entrega ya en el aula virtual, o los que no habían llegado a entregar todo el grupo en el aula virtual para la fecha prevista. Ahí para esa gente creo que había un grupo que tenía algunos problemas de formato. Está bien. Hay que arreglar algunas cuestiones de formato, o sea, el contenido estaba bien, pero tenían que arreglar algunas cuestiones de formato. Eso me había comentado Valeria. Bien. Entonces, me había pedido una prórroga extraordinaria para que esa gente pudiera colocar de nuevo en el aula virtual el trabajo arreglado. Entonces, bien. bueno, simplemente recordarles que los que están en esa situación, que tienen algún pedido de arreglo de última hora que les haya hecho la profesora Uribe, que tienen hasta hoy viernes a las 24 horas ya con plazo de gracia, prórroga, etcétera, y no hay otra prórroga. Bien. ¿Ah? Estamos. Gracias, David. Excelente. Bueno, Anita, ¿querés a que arranquemos? Sí, Fede, arranquemos. Dale. Dale. Ahí voy a compartir la pantalla. ¿Se ve, no? Sí. Bueno, buenas tardes, chicos. Vamos a arrancar con el práctico 7. Se trata de procesos y procesadores en sistemas distribuidos. Vamos a ver una revisión, algunos conceptos teóricos. Vamos a plantear la resolución del práctico 7 con algunas animaciones representativas y algunos ejemplos. Y finalizar con algunas conclusiones. Bueno, dentro de lo que son los aspectos del diseño de algoritmos de asignación de procesadores, tenemos algunos principales aspectos. Por ejemplo, los algoritmos deterministas versus los heurísticos, los algoritmos centralizados versus los distribuidos, los óptimos versus subóptimos, los locales versus globales, los iniciados por emisor versus los iniciados por el receptor. Esto es un poco para refrescar la memoria, esto ya lo vieron en la clase teórica, pero bueno, para tener más o menos una idea. Los algoritmos deterministas, son adecuados cuando se sabe anticipadamente todo acerca del comportamiento de los procesos. Esto generalmente no se da, aunque puede haber en ciertos casos aproximaciones estadísticas, ¿sí? Para poder establecer más o menos el comportamiento de esos procesos. Los algoritmos heurísticos son adecuados cuando la carga es impredecible, por lo tanto para los sistemas distribuidos. Los diseños centralizados permiten reunir toda la información en un lugar y tomar una mejor decisión. La desventaja es que la máquina central se puede sobrecargar y se pierde robustez ante su posible falla. Generalmente los algoritmos óptimos consumen más recursos que los subóptimos. Y en la mayoría de los sistemas reales se busca que esos sistemas sean o proporcionen soluciones subóptimas, heurísticas y distribuidas. Cuando se va a crear un proceso, se debe decidir si se ejecutará en la máquina que lo genera o en alguna otra, y ahí aplicar alguna política de transferencia. La decisión se puede tomar solo con la información local
o bien con la información global de todo el sistema. Los algoritmos locales son más sencillos, pero no son óptimos, y los algoritmos globales son mejores, pero por supuesto consumen mucho más recursos. Cuando una máquina se deshace de un proceso, la política de localización debe decidir dónde lo va a enviar. Y por supuesto necesita información de la carga en todas partes, obteniéndola de un emisor sobrecargado que busca una máquina inactiva, o de un receptor desocupado que está buscando hacer algún trabajo. En cuanto a los aspectos de la implantación de esos algoritmos, casi todos los algoritmos suponen que las máquinas conocen su propia carga y que pueden informar el estado actual de sí mismas. Esa medición no es tan sencilla. Un método consiste, por ejemplo, en contar el número de procesos que hay en cada máquina, pero para ello hay que considerar también aquellos procesos latentes que no están activos. Y otro método consiste solo en contar los procesos en ejecución o que están en estado de listo. También se puede medir la fracción del tiempo que la CPU está ocupada. Por otra parte, también es importante contar o medir el costo excesivo en consumo de recursos para recolectar medidas y desplazar esos procesos. Se debería considerar el tiempo de CPU, la memoria, el ancho de banda de la red, utilizado por cada uno de los algoritmos para poder asignar los procesadores. Se debe considerar también la complejidad del software en cuestión y sus implicancias para el desempeño, la correctez y la robustez en general del sistema. Si el uso de un algoritmo sencillo proporciona casi la misma ganancia que uno más caro y más complejo, es mejor utilizar el más sencillo. Se debe otorgar gran importancia a la estabilidad total del sistema. Las máquinas ejecutan sus algoritmos en forma síncrona, por lo que el sistema nunca se equilibra. La mayoría de estos algoritmos intercambian información, son correctos luego de intercambiar esa información y luego de que todo se haya registrado. Son poco confiables mientras las tablas continúan actualizándose y se presentan situaciones del no equilibrio. En cuanto a los ejemplos que vamos a ver en la parte práctica de estos algoritmos de asignación, vamos a tener en cuenta solo el algoritmo determinista y aplicando la teoría de gráficas. ¿Sí? De todos los algoritmos que vimos recién, vamos a tocar el algoritmo determinista. Es aplicable en sistemas donde se conocen los requerimientos de CPU y de memoria de todos los procesos, el tráfico promedio que existe entre cada par de procesos, y si el número de procesos supera el número de CPU, habrá que asignar varios procesos a la misma CPU. La asignación deberá minimizar el tráfico que se va a generar dentro de la red. El sistema se puede representar en una gráfica con pesos, donde cada nodo es un proceso y donde cada arco es el flujo de mensajes que hay entre ese par de procesos. Vamos a ver una animación. Ustedes tienen ya esta animación disponible, que es justamente se corresponde con el trabajo práctico, donde se aplica el algoritmo determinista según la teoría de gráficas. Acá al costado podemos ver los tres procesadores, y en cada procesador cuáles son los procesos que están ejecutándose en ese procesador. Y más a la derecha tenemos el tráfico promedio que hay entre cada par de procesos, ¿sí? Es decir, entre cada par de procesos en el cual haya intercambio de mensajes va a haber un tráfico promedio. Ese tráfico promedio hay que representarlo gráficamente. Fíjense, en caso de ser aplicable dicho algoritmo, realizar la gráfica y calcular el tráfico total de la red. Dijimos que tenemos 3 CPU. En la primera CPU se representan 3 procesos, A, E y G. Luego tenemos en la segunda CPU se muestran los procesos B, F y H. Y por último, en la CPU 3 están alojados los procesos C, D e I. A continuación, bueno, se representa con cada punto un nodo que es un proceso, y un arco entre cada par de procesos indica la comunicación que hay entre ese par de procesos, es decir, el tráfico. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a la tabla que tenemos acá a la derecha, vamos completando los mensajes o las conexiones que hay, el intercambio de mensajes que hay entre cada par de procesos.
siempre respetando la tabla que hay acá. Hay procesos que no se van a comunicar entre sí. Una vez que completamos toda la tabla esa y la representamos gráficamente, vamos a añadirle el peso que hay entre cada par de mensajes. Por ejemplo, entre el proceso A y B va a haber un tráfico promedio de 4. Ese va a ser el peso. Entonces ponemos 4. Para A, E y E hay 2. Y así sucesivamente completamos todos los pesos de todos los pares de procesos que intercambian mensajes, ¿sí? Que se comunican. Una vez que tenemos todos los pesos y todos los pares de procesos representados en cada una de las CPU, lo que vamos a hacer es dividir con una línea punteada la separación que hay entre cada CPU, para poder después determinar cuáles son aquellos valores o aquellos pesos o el tráfico entre pares de procesos que afectan el tráfico de red, que es la característica que a nosotros nos importa para este práctico. Por lo tanto, lo que vamos a hacer a continuación es toda representación o todo arco que pase entre una CPU y otra va a contar para calcular el tráfico total de la red. Por ejemplo, para el primer caso, vamos a observar que el arco que figura o que va del nodo A al nodo B, te está diciendo que hay un tráfico entre esos dos procesos. Y a la vez, te está diciendo que afecta el tráfico de la red porque esos dos nodos, esos dos procesos están en CPU distintas, ¿sí? Entonces, para nuestro cálculo vamos a contar esta interacción. La interacción entre E y B, entre E y H, y entre G y H. ¿Sí? Vamos sumando cada uno de los pesos que afecten el tráfico total de la red. ¿Por qué no se cuentan los pesos que hay entre nodos o entre procesos que no pasan de una CPU a otra? Porque esos son tráfico local, que están dentro de cada una de las CPU. Por lo tanto, no afectan el tráfico total de la red. Seguimos entre la CPU y 2. Están el nodo B y C, el nodo C y F, el nodo F e I y el nodo H e I. ¿Sí? Entonces cada uno de esos valores va a ser sumado para calcular el tráfico total de la red. ¿Sí? Entonces se dice que el tráfico total de la red entre estas tres CPU y entre todos los nodos y procesos que intervienen es de 26 unidades. No sé si alguien está preguntando algo. Sí, tal cual. ¿Se entendió? ¿Quieren que vuelva atrás? ¿Alguien tiene alguna consulta? Profe, le pregunto, ¿será que puede repetir Dale, la volvemos al explicación? principio. Dale. Volvemos al principio. Vamos al inicio. La idea de este práctico es usar la teoría de gráficas para representar el algoritmo determinista. ¿Sí? ¿Qué decía el algoritmo determinista? Que nosotros teníamos información de la CPU y del tráfico promedio que hay entre los pares de nodos de los procesos que intercambian información. Por lo tanto, la manera de representarnos, sabiendo que nosotros tenemos dos tablas con información, tenemos cuáles son los procesos alojados en cada una de las CPU, y por otro lado tenemos el tráfico promedio entre cada par de nodos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es graficar o representar las tres CPU, sea 3, 4, 2, las que te pida el ejercicio, colocar los nodos o los procesos que están en cada una de las CPU, ¿sí? Luego colocar los arcos, según la tabla que está acá al costado, cuáles son aquellos nodos o aquellos procesos que intercambian mensajes. Aquellos procesos que estén... ¿Sí? ¿El tráfico promedio serían los pesos? Claro, el tráfico promedio está representado por los pesos. Ah, Es el intercambio que hay de mensajes entre el proceso A y el proceso B, entre el nodo A y el nodo B, que en este caso están en CPU distintas. Pero después tenemos el nodo A y el nodo G, que en nuestra tabla
dice que intercambian información, si en la tabla no dice que intercambia información, eso no se grafica, ¿sí? En base a esa tabla nosotros vamos a saber cada par de procesos si se comunica o no. Cuando se comunican, cuando están en la tabla, significa que hay que graficar un arco de un punto al otro. Y colocar el tráfico promedio, es decir, el peso. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, así hacemos eso para cada par de procesos que figuren en la tabla, y luego agregamos los pesos. Completamos todos los pesos, que son los valores que ya nos da el ejercicio, y para determinar el tráfico total de la red, solo vamos a contar los pesos de aquellos procesos que están en nodos distintos, en CPUs distintas, es decir, ¿sí? Cuando se pasa, por eso se hace el gráfico del el interlineado ese que separa las dos, o la CPU1 con la CPU2 y la 2 con la 3. Eso le estaba por preguntar, profesor, ¿Sí? porque yo vi que puso, o sea, los datos de la CPU1, por ejemplo, le puso A, E y G, Sí. o sea, interlineado, vamos a decir. Acá, en ¿Hay el un medio, orden en colocar los nodos? ¿Es lo a mismo ver, poner así como colocó usted o puede ser todo vertical o todo horizontal? O sea, porque va a cambiar la estructura del diseño. el diseño no afecta, digamos. Si vos pones la E un poquito más abajo, un poquito más al costado, la G acá, el diseño no va a afectar, digamos. No hay un orden acá para representar Claro, los nodos. no importa si la E está donde está la A, la G donde está la E, mientras Y no importa estén porque todo son... dentro del misma... Exactamente. Los procesos están dentro de la CPU. No importa si está acá A, acá E o No acá va G. No hay un orden, porque tampoco estoy diciendo que el orden tiene que ser vertical y de acuerdo a cómo estén en la tabla uno va poniendo, no. Lo importante es que estos tres procesos estén en la CPU1, estos tres en la CPU2 y estos tres en la CPU3. Y que el Claro, intercambio tampoco va a poner la E dentro cerca de la F, por ejemplo. Y no, porque corresponde a la CPU1. Por eso se Claro, sí, separa sí, sí. acá, hay que separarlo acá, es una línea imaginaria para decir, bueno, esto es la separación entre la CPU1 y la 2. También podría haber una Pero, también podría haber una comunicación entre la CPU1 y la CPU3 sin pasar por la CPU2. Porque esto, la ajá, idea es representar un intercambio de información entre CPU distintas, entre procesos que están en CPU distintas, para poder medir el tráfico de red. Entonces, suponiendo que en la tabla esta tenemos el proceso E que se comunica con el proceso D. Están en CPU distintas y el peso es 5. Entonces acá va a haber un arco entre E y D y se va a contar una sola vez. ¿Sí? La pueden contar solo acá porque va a ser un solo peso el tráfico promedio entre esos dos procesos. No es necesario que pase por la CPU2. ¿Se entiende? Que si ustedes hacen el arco me van a decir, ah, bueno, pero pasa por las dos líneas, sí. Pero en realidad es la comunicación entre el proceso E y el proceso D, y se cuenta una claro. sola vez porque es un solo tráfico. La cantidad, ustedes lo que tienen que hacer es decir, bueno, ¿cuáles son el intercambio de mensajes que hay entre CPU distintos? Listo. Todos los que están acá y todos los que están acá. Ahora, si el mismo par de procesos ya lo contamos acá, ya lo marcamos, entonces no lo vuelvo a contar. Eso va a pasar solo en los casos en el que haya una flecha, para complicársela un poquito, desde la CPU1 a la CPU3. Y que aparentemente pase por esas dos líneas imaginarias. Pero en realidad lo que tienen que entender que es la comunicación y el tráfico es entre CPU1 y la CPU3. Claro. De cada par de Aunque pase por CPU. CPU2, profe, lo Es que que no, cuenta es entre E y D. es que ahí imaginariamente pasa el arco, pero en realidad no pasa, no hay un intercambio entre CPU2, no es que los mensajes pasan por la CPU2 para ir a la 3. ¿Se entiende? Sí, sí.
Gracias, Lo que profe. pasa es que este gráfico es muy simple, es muy básico, muy simple. Entonces, en algunos de los ejercicios hacemos eso de pasar de la CPU1 a la 3 o a la 4 para que se vea y para que ustedes piensen un poquito y entiendan que se debe contar una sola vez porque es un solo peso. Y de hecho, lo que tienen que hacer es ir tachando acá lo que ya van completando. Si nosotros identificamos acá que hay cuatro intercambios de mensajes que van de 2 CPU, acá hay 4 que van de otro CPU, digo, bueno, estos 4, entre A y B, listo, tacho. Entre E y B, tacho. Entre E y H, tacho. Entre G y H, tacho. Vengo acá, entre B y C, tacho. Entre F y C, bueno, tacho todo. Y si yo tenía entre E y D, vuelvo a mirar E y D y digo, ah, ya lo taché. ¿Por qué? Porque es entre la 1 y la 3. ¿Quedó claro eso? Sí, profe. No sé si hay alguno que tiene una duda al respecto, que lo plantee. Vi Sí, que no en el entiendo qué práctico, valor se toma ahí para contar. O sea, cuál es, porque usted dice tachar, pero ¿qué valor tomo ahí? ¿El promedio? ¿El tráfico? O sea, que ahí yo tomaría de la CPU 1, de la CPU 1, Sí. 4, 2, 6, 3, 3. No. Pará. Yo tengo un arco, imaginariamente ahora te digo que el proceso E se comunica con el proceso D. ¿Sí? Sí. Hasta ahí vamos. Le hago un arco de